Diga conmigo, Jericó está en la mente. Repítalo otra vez, diga conmigo, Jericó está en la mente. Jericó está en la mente. Hay una lucha potente por el control mental. Las tinieblas, Satanás, los demonios están en una lucha campal por el control de la mente. De hecho, hoy hasta la ciencia anhela el poder controlar la mente del ser humano. Tenía un ejemplo donde se mostraba cómo aún la ciencia hoy quieren poner hasta chips, y ya esto se ha avanzado, chips cerebrales. Y empresas como Neurolink están ya caminando con todo este tema porque hay una lucha por el control del pensamiento, por el control de la mente del ser humano. La mente es algo precioso, hermoso, que el Señor nos ha regalado. Pero cuando una persona va a que le hagan un estudio cerebral, no pueden decir, mire, ahí está la mente, la ve, vea, ahí está la mente. La mente es esa facultad que integra el pensamiento, integra las emociones, la voluntad, la conciencia y la memoria, permitiendo que el ser humano pueda interpretar la realidad, darse cuenta de sí mismo y responder al mundo con una intención. Esto simplemente como una pequeña introducción para irme entrando al punto al que quiero ir, porque yo no voy a entrar a explicar paso a paso de qué es la mente, cómo funciona la mente, sino verlo desde algún punto natural e ir súper enfocados a lo espiritual. Pero esos elementos, cuando hablamos de la mente, lo componen el pensamiento o el área cognitiva. Pensamiento o el área cognitiva. Número 2, la emoción. Número 3, la conciencia. Número 4, la memoria. Y hace parte también de la voluntad. Cuando hablamos del área cognitiva o del área pensante, estamos hablando del razonamiento, hablamos del análisis, hablamos de la imaginación, hablamos del lenguaje y de la toma de decisiones. En el área cognitiva encontramos esto. Pero también en la mente encontramos esa área que son las emociones, que está conectado con los sentimientos, los estados de ánimo, las reacciones afectivas y los vínculos con experiencias pasadas. Hay muchos recuerdos que nosotros traemos conectados a sentimientos del pasado, emociones. También encontramos la conciencia, que es la capacidad que Dios nos entregó para darnos cuenta de la autopercepción. Esto tiene que ver es cómo nosotros podemos identificar qué pienso. Hablamos del juicio moral, de la área reflexiva o de la reflexión del ser humano. Es hermosa la mente que el Señor nos ha entregado. Algo precioso también es la memoria. Podemos tener altos años, pero recordamos momentos lindos, también recordamos momentos no tan lindos, pero la memoria nos llena también de momentos muy lindos. En la memoria encontramos los recuerdos del pasado, el aprendizaje y la identidad personal. Y por último, la voluntad. Está esa área donde la mente nos permite tomar decisiones, donde podemos ir a una elección, a una intención, o al dominio propio, o a una dirección de la conducta. La mente es hermosa, es potente, y es un regalo que Dios nos ha entregado, pero hay una lucha por el control de la mente. Hay una lucha de las tinieblas por controlar nuestra mente. Y hay muchos pensamientos que son errados y demoníacos que esta mañana se van a romper por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay una anécdota, historia que ustedes han conocido, han escuchado, y la quiero retornar esta mañana
dentro de este mensaje. Se habla de un entrenador de un elefante que contó una vez que cuando los elefantes pequeños se les ata la cadena, pues una cadena delgada, se la atan de una patica a una estaca pequeña, al principio el elefante comienza a tirar y a tirar de la cadena, de la cuerda, empuja, lucha, pero ve que el elefante no se puede soltar. Con el tiempo el animal aprende algo peligroso, y lo que aprende el animal, más que una anécdota, esto es parte de cómo doman los animales, el animal cree que no puede zafarse, y esa es una de las creencias más peligrosas: no puedo. Años después el elefantico comienza a crecer y ahora ya el elefante pesa varias toneladas y hasta podría arrancar un árbol con el movimiento de su pata, pero ese elefantico sigue atado a la misma estaquita y a esa pequeña cadena. Aunque el animal pudiera hacerlo, esa cadena lo llevó preso y hace que este animal esté preso no por la cadena y no esté preso por la estaca, sino por la creencia formativa que se le generó al animal desde pequeño. Hace muchos años, yo recuerdo, vi un documental y mostraban a un niño que lo dejaron desde pequeño encerrado con unas gallinas, allí lo metieron. Y este niño lo muestran, está en YouTube el video, que hasta sus manitos eran como las manos de las alas de una gallina y comía como los animales, porque esas creencias y esa formación le fue entregada a esa persona desde pequeña. ¿Por qué hoy mencionamos este mensaje? Jericó está en la mente. Vaya conmigo a Josué, el capítulo 6, el versículo 1 dice así, hasta el 5. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Y qué más? Verso 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo va a gritar a gran voz, y el muro de la ciudad va a caer. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Si usted mira el versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Es que el verdadero Jericó no es la estaca. El verdadero Jericó no es la cadena, no es el desierto. El verdadero Jericó y las verdaderas murallas están aquí, en nuestra mente. Jericó estaba rodeado de unas murallas, y para poder entrar a poseer esa ciudad había que derribar las murallas. Pero es algo precioso que Dios hace con el pueblo de Israel, porque antes de que Israel viera las murallas de Jericó, ya que Israel había visto esas murallas en su mente. No solo eran piedras altas, eran recuerdos, eran temores, eran voces del pasado. No se puede, porque Jericó no solamente era una ciudad fortificada, era una fortaleza mental. Esto es potente. Muchas veces los muros más difíciles no están fuera de nosotros. Los muros más altos y más robustos
están en nuestra manera de pensar, están en la mente, están dentro de nosotros. Y el cerebro registra las experiencias, guarda los fracasos, guarda los traumas, guarda los rechazos, guarda las derrotas, pero la mente decide qué va a hacer con esos registros, si lo convierte en un límite o si convierte esas experiencias en una plataforma de fe. Israel, el pueblo israelita venía de Egipto, 450 años de esclavitud. No solo marcan la espalda de los latigazos, no solo marca las manos del trabajo forzoso, y no solo marca la piel con el sol del trabajo expuesto todos los días. Egipto había marcado la mente de los israelitas. Aunque ellos ya habían sido libres, todavía estaban pensando como esclavos. Y Dios sabía algo: no se puede conquistar la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. No se puede conquistar lo nuevo de Dios con una mentalidad de esclavitud. Por eso, antes de derribar los muros externos, Dios tenía que derribar los muros internos que tenía la nación de Israel. Los muros que tenían que caer no son los muros a los que muchos cristianos todavía, como práctica, hemos hecho en oración, saliendo a darle 7 vueltas a un edificio, a una finca, para que se caigan los muros espirituales. Los verdaderos muros son los muros estructurales en nuestra mente de incapacidad por ideas incorrectas. Y cuando Dios le da la estrategia al pueblo de Israel, específicamente a Josué, para que le dé 7 vueltas a esta ciudad, no estaba apelando a la lógica del cerebro humano. Él les dice: marchen, callen, obedezcan y griten. No era solo una estrategia militar, era una intervención en la mente. Oigan esto: mientras el cerebro decía esto no tiene sentido, la fe decía sí, Dios lo ha dicho, entonces va a ocurrir. Antes de que los muros naturales cayeran para entrar a poseer la tierra, tenía que caer los muros mentales. Y hoy muchos de los que estamos aquí en esta mañana estamos frente a nuestro propio Jericó, y no es una ciudad, es un pensamiento. No es un enemigo externo, es una voz interna, una idea que dice: usted siempre será así, usted nunca va a cambiar. O en otros casos, usted ha comprado la idea: eso no es para mí. Pero en esta mañana Dios te ha traído a la iglesia el camino para decirte: Jericó no cae en la tierra primero, los muros tienen que caer primero en la mente. Y cuando la mente se alinea a los pensamientos de Dios, los muros mentales no resisten y caen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el cerebro guarda datos, guarda traumas, guarda patrones. La mente decide si esas situaciones se convierten en un límite o se van a convertir en un testimonio. Por eso la Biblia, la mente, no solo lo trabaja desde lo intelectual, sino que la Biblia le da a la mente una mirada espiritual y una mirada moral. Voy a hacer un resumen para seguir. Jericó no solo eran murallas físicas, no lo podemos negar, es una realidad, y para poseerla había que derribarlo. Pero quien lo iba a derribar era la nación de Israel. Pero ellos habían sido esclavos y en su mente tenían una mente esclava, y ellos creían que esa bendición que venía para ellos no la iban a poder obtener. Dios no solo le da a Josué una estrategia militar, sino una orden de obediencia, porque marchando ya los muros cayeron. ¿La está viendo?
Porque ellos ya están convencidos que algo va a pasar. Es decir, antes de que yo cambie algo exterior, tiene que cambiar en mi interior. Y los verdaderos muros están aquí. Y aquí es el campo de batalla. Aquí es donde el diablo le ha metido a usted ideas y ha dejado de dormir. Y usted ha pensado, me dio un dolor aquí, ay, eso le dio a una vecina, me voy a morir. Le dio un dolor en el pecho, ya, eso es que me va a dar un paro cardíaco en este momento. Y la lucha está todo el tiempo en el área de la mente. Entonces nosotros traemos no solo una mente natural, sino una mente caída. Y traemos unos patrones de pensamientos que se han formado desde la cultura, desde la familia, desde el ambiente, desde el entorno, y se nos han creado una serie de pensamientos o de mentalidad de la cual nosotros hacemos una definición del mundo que nos rodea y de las situaciones que enfrentamos. San Pablo dice en Romanos capítulo 12, el versículo 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Analicemos el pasaje. No puede haber transformación sin renovación. Y la renovación es por medio de la palabra. Míreme acá. ¿Cómo mi mente entra en transformación? Por la ley del reemplazo. En este caso sería el reemplazo de un pensamiento incorrecto, de una mirada incorrecta, por el pensamiento nuevo de la palabra de Dios. El pensamiento bíblico en la mente puede traer una transformación. Por eso usted ve que después de que llega Cristo, usted ya piensa diferente a como pensaba en el pasado. Porque lo que usted hizo fue exponer su mente, sus emociones, sus memorias, sus traumas, sus recuerdos, su autopercepción, su autodefinición, ahora filtrada por el pensamiento de la palabra de Dios. Porque la mente puede ser renovada o la mente puede estar cautiva. La mente puede ser carnal o la mente puede ser espiritual. Y la mente dirige la conducta y el destino del ser humano. Por eso es que la mente humana es el campo de batalla donde se decide la dirección de la vida. Lo que se piensa, lo que se cree, y lo que se cree se vive, y lo que se vive define el destino nuestro. Hay un hombre muy sabio, o por lo menos este pasaje queda allí, hoy se tomó en muchas redes de mercadeo y en la programación neurolingüística, en el PNL, y hoy se habla que el hombre es el resultado de su pensamiento, de su área cognitiva. Como piensa, como actúa, define su destino, y que todos los que estamos acá de alguna manera somos el resultado de la manera en la que hemos pensado hasta el día de hoy. Pero la realidad es que nuestra mentalidad ha sido una mentalidad heredada, número uno, por la cultura. Entonces por eso usted va a ver cómo los paisas pensamos. Y culturalmente los paisas tenemos nuestra manera regionalista, defender nuestra región, un sentido de pertenencia, entre otras cosas. La cultura moldea el pensamiento. Los bogotanos piensan diferente a los paisas y el paisa diferente al bogotano. El caleño, una persona que viene de Pereira, una persona del Amazonas, de Guajira, un costeño, todos tenemos unos patrones sostenidos de pensamiento heredados por la cultura. De hecho, culturalmente tenemos fiestas diferentes, tenemos tradiciones diferentes, y eso moldea el pensamiento del ser humano. Algo más que moldea el pensamiento es el ambiente, la familia. Si uno viene de una casa donde ustedes de pequeño le dijeron, mijo, eso usted nunca lo va a lograr, porque al pobre y al feo todo se le va en deseo y usted no lo va a alcanzar. Por ejemplo, a mi papá, mi abuela, que yo no conocí, le decía a mi papá desde pequeño, usted es un feo y ninguna mujer lo va a mirar. Mi papá tomó esa palabra como propia
Y él dice que a medida que crecía, estaba joven, le llegaban cartas de las muchachas. Y él tomaba las cartas y las botaba porque él decía que esa mujer se estaba burlando de él. Porque él creyó ese pensamiento que fue implantado desde la casa. Entonces nosotros pensamos como piensan en la familia. Si en la familia uno creció siempre viendo pobreza, que no se podía, alguien con envidia, con crítica, eso es muy probable que el pensamiento comienza también a registrarnos y a identificar desde dónde nosotros venimos. Familiarmente nosotros heredamos una manera de hablar, de pensar, traemos los traumas desde la casa. La mentalidad se comenzó a formar desde la casa y hoy se sostienen en el transcurso de nuestra vida. Ahí están, porque familiarmente nosotros heredamos muchas cosas de cómo pensaban los abuelos o de cómo pensaban los padres. Si usted vio un papá temeroso, lleno de miedo, ansioso, que no se podía salir adelante, quizá uno heredó mucha de esa manera de pensar. Si había mucha crítica, si había mucho juicio, probablemente eso también está en nosotros. Crítica, juicio, chisme, envidia puede estar en nosotros, porque heredamos eso desde la casa y de ahí nos juntamos en una iglesia 2,000 personas con ambientes, familia, cultura totalmente diferentes y todos tienen su mirada y su punto de vista diferente en todo lo que se hace, pero al final del día es un tema de mentalidad. ¿Dónde viene la reconciliación cognitiva pensante? ¿Dónde viene la reconciliación? En la unidad del Espíritu. Por eso un solo Dios, una sola palabra, un solo Espíritu. Por eso es que en Cristo somos uno, porque ya no es solo la idea que tiene el hermano, sino que dice la palabra y que nos une en esta mañana a todos en este lugar, la palabra del Señor. Que nos une a todos el pensamiento bíblico. Entonces solo en Él encontramos esa unidad perfecta, siendo todos tan diferentes, pero es la palabra de Dios. Avanzando, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar en cómo nosotros deberíamos ser? Es porque usted y yo somos el producto de los mensajes, repito, que recibimos de los papás, de los estímulos positivos, de los estímulos negativos que hemos recibido fundamentalmente desde el núcleo familiar. Por ejemplo, si mi papá me enseña a ser negativo, probablemente usted va a ser una persona negativa. Yo no sé si usted se ha juntado con gente que es negativa, pero negativa. ¿Y para qué van a hacer Medellín Agradece? ¿Y si no llega nadie? Y va a montar ese negocio, ¿y si se quiebra? Ni siquiera he salido a venderlo. Hay gente que no monta un negocio porque le da miedo a quebrarse. No monta el negocio y si se quebró fue porque lo intentó. Hay gente que no se quiebra porque ni siquiera lo intenta. Hay gente que es negativa. Y si usted va y se fija, el patrón familiar es gente negativa para todo lo que hace. Personas que se quejan y todo, se queja de todo. Es porque en el ser humano naturalmente debe de haber queja. Y hay cosas que no nos gustan y eso es natural. Pero en la persona que todo lo ve oscuro, entonces esa persona quizá viene de familia que todo lo ve oscuro. Personas que piensan todo el tiempo con miedo. Entonces la mamá, usted se iba a comprar un carro y si se choca, no se monte en esos patines que se cae y se quiebra la mano. Mire que le dije que no pasara a la calle, que pasa una hormiga y lo pica, o sea, lo muerde, cualquier cosa. Nos metieron tanto miedo. Usted veía a la mamá que todo el tiempo era miedo. Y si pasa eso, ay, no se vaya para esa quebrada. Y si se mete en esa agua, y si está muy fría, no, y si le sale una tarántula, no, y si lo pica allá en ese. Todo el tiempo un pensamiento de negativismo. Y usted va y presenta el proyecto en la casa y le dice, no, pero mire lo que ya se le metió en la cabeza a mi hijo, mire la idea que tiene ahora. Pensamientos de miedo. Así que mi cerebro va a aprender a pensar y a comportarse de la misma forma. Y ese hábito de pensar negativamente es en realidad una red neuronal que se va formando a tales efectos que nos van a traer consecuencias graves en nuestras vidas. Voy a ir de lo natural ahorita a lo espiritual.
Entonces, aunque llevamos años en la iglesia, somos los más miedosos. Predicamos, profetizamos, echamos fuera demonios quizá, pero hay un pensamiento constante de miedo. ¿Y si mi matrimonio fracasa? ¿Y si me muero? ¿Y si mi hija se muere? ¿Y si la pica un zancudo? ¿Y si el zancudo tenía dengue? Y de pronto venía ese zancudo viajando desde África y traía una enfermedad de malaria y le pegó eso a la hija, y no duermes en tu mente, una irrealidad, un pensamiento falso. Pero le damos vuelta tanto al temor. Y entonces, si me muero y se queda sola, ¿y ahora qué va a pasar con mi marido? No, y se me casa y esta desgraciada va a venir a disfrutar los tacones que le quedaron. No. O sea, habrá cantidad de miedos. Oh, el marido, todo lo que he trabajado, ya estoy dejando bien planteado al que viene. Una cantidad de temores. Cualquier parecido con la realidad. Pensamientos de rechazo. Hay personas que se rechazan y sin usted rechazarlos. Usted pasó por el lado usted va en su cuento, o quizá iba en la calle y no sé si es que han pasado casos que ibas por una acera y en ese momento te pasaste de cera, pero venía alguien que te conocía. Y hoy que andamos como idiotizados con el celular en la mano y quizá usted venía ahí mandando un chat, no vio la persona. Esa persona se siente rechazada y dice que usted se cambió de cera por no saludarlo. Y son pensamientos de rechazo. Y en las iglesias, vea, eso no pasa sino en esta, y yo le doy gracias a Dios que eso no pasa acá. Porque en otras iglesias, yo gracias a Dios en el camino, gracias al Señor. En las iglesias es donde, en otras, no en esta, es donde eso más pasa. Si me saludó, si no me saludó, me cargué, estoy cargado, ese es el lenguaje de los evangélicos. Me cargué porque no me saludó. Hoy cumplí años y ni el pastor me llamó. No sé, complicado. Yo no sé cómo hacía mi esposa. Le dije, por favor, deje de estar mandando. Ella parecía perfecta en eso. Todos los días sabía quién cumplía años en la iglesia y le mandaba un mensaje. Y yo cuando veía eso 2 días después, y yo cumplí años hace 2 días. Y yo no, ya me hace sentir mal. Usted sabe cómo darle cumpleaños a toda la gente. Pero si yo tengo afectos contigo y te doy un saludo y se me pasa el hermano, me dicen, claro, ¿cómo es que Luceli, si es allá la líder, es de la rosca? Como dicen por ahí, que lo peor es no estar. Todo el mundo quiere estar y sentirse parte de. El problema es que cuando no estamos ahí, criticamos a los que vemos de lejos que están ahí por una autopercepción de rechazo. Claro, como yo no llego en carro, claro, como yo no tengo dinero, claro, y esos son rechazos y pensamientos infundados por los patrones de pensamiento sostenidos, culturales, ambientales, familiares, que nosotros venimos arrastrando. Cualquier rechazado por ahí que parezca esto algo parecido de realidad con la enseñanza, no tengo nada que ver contra nadie en este momento. Pensamientos de derrota. Esa gente que siempre usted se lo escucha y cómo está, parece Pablo Remalas. Los de mi generación saben ese chiste, los teens no saben qué es eso. Usted recuerda que Pablo Remalas tenía una sombrillita negra y la abría, y cuando la abría le llovía dentro de la sombrilla, hasta le caían truenos, tan de malas que dentro de la sombrilla le llovía. Entonces, personas con pensamientos de derrota todo el tiempo, pensamientos de incredulidad. Eso no pasa acá. ¿Será que eso sí es de Dios o no es de Dios? Vea, hemos orado. Yo he visto cáncer desaparecer. Yo he visto quistes desaparecer. Aquí muchos han recibido sanidad, aquí en esta iglesia. Hemos orado y la gente con aceite en sus manos, han habido señales. Y hay gente que hasta se va porque dice que eso es sensacionalismo. Y servimos a un Dios que no es natural. Servimos a un Dios sobrenatural. Y cuando el sobrenatural se manifiesta, la gente dice que no, que eso no es de Dios. Somos extraños. Somos una especie rara. Adoramos un Dios en espíritu, un Dios que abría el mar y vemos una señal y nos asusta. No, eso no es posible, eso no es real, eso es incredulidad. No sé si usted creció en un hogar donde la familia era incrédula. Y recuerde que hay una diferencia entre la duda y el incrédulo. Todos hemos dudado. Santo Tomás dudó, pero cuando se enfrentó a la evidencia cayó de rodillas y dijo: Padre mío y Señor mío. Pero el incrédulo es que aún viendo la señal no cree.
Por eso Jesús dijo: esta generación mala demanda señal y no les va a ser dada, porque aún viéndola no la van a creer. No se les va a dar una señal más allá que la de Jonás cuando estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí la tienen. Aunque se levante un muerto entre ellos, le dijo Jesús al hombre que estaba condenado en los infiernos, aunque les envíe un muerto que se resucite, ni así van a creer. Hay gente que ni viendo cree. Entonces venimos de familias de, no sé, el papá incrédulo. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál Dios? ¿Cuál oración? ¿Cuál dinero? Yo me encontré con un tío mío, yo tenía 17, 18 años y estaba estrenando una Biblia que me habían regalado nueva, negra. Ahora años uno no andaba con el iPad ni con celular para la iglesia, uno se iba era con la Biblia. Y en las librerías vendían un forro, y todo, era el que forro más bonito. Usted le veía a las mujeres el forro así de muñequitos, así como le encantan a las mujeres, rosadas, verdes, de todos los colores. Y la de los hombres lo normal era que era un forro negro. Yo lo confundían a uno con los testigos de Jehová, pero bueno, ahí estaba uno con el forro negro. Ahora yo le pongo, vea, de león. Así que yo iba con mi Biblia y me encontré mi tío y me dijo: usted perdiendo el tiempo con ese libro negro en la mano, no se me olvida. Y me dijo: ¿usted cree que Dios está pendiente de usted? Dios vive muy ocupado como para estar pendiente de usted. El Dios verdadero es este. Y me hacía así, y terminó en la calle. Y me decía: el Dios verdadero, cuando hablo en la calle es durmiendo en la calle, viviendo en la calle. Este es el Dios verdadero. No sé si usted viene de familias que siempre la mamá era ansiosa y preocupada, o el papá ansioso y preocupado. Pensamientos de ansiedad todo el tiempo: me duele el corazón, me duele la mano. Va al médico y el médico le dice: señora, no tiene nada. No, sí, pero no tiene nada. Si tengo, es que yo me duele. Y la mujer: que usted no se pone mis zapatos. Está pasando una ansiedad por temor al futuro. Se dice que la ansiedad es tener mucho exceso de preocupación por el futuro. Entonces nos lleva a estar en ansiedad, preocupación. Entonces ahí es donde tenemos los ataques de pánico. La persona siente que la mano se le adormece, que le va a dar un paro cardíaco. Vienen somatizaciones corporales por enfermedades producidas por la psiquis, la mente, psicológicas. No tiene nada la persona. Pensamientos de pobreza, y eso está muy marcado. Por ejemplo, nosotros que fuimos colonizados por la iglesia tradicional, por España, y vinieron los hermanos de los pies descalzos, y esa corte de monjes católicos le decían a la gente que entre más pobre tenía más santidad. Entre más pobre, la persona tenía más comunión con Dios. Por eso nos afecta que un pastor, Dios lo bendiga. O sea, usted puede ver que cualquier profesional prospere, pero que un pastor prospere, se está robando la plata. O sea, porque tenemos una mentalidad, y de ahí arrastramos las iglesias. Entre los pastores y los hermanos más pobres fueran, es porque Dios estaba ahí. Entre más fuera, la Madre Teresa de Calcuta, el objetivo de analizar y de seguir, entonces ahí estaba verdaderamente la fe de una persona. Y aún religiosamente nos enseñaron a hacer votos de pobreza. Y si usted se va para el Perú, va a encontrar cantidad de conventos de claustro, mujeres que hicieron votos de pobreza desde los 12 años y nunca han salido de ese lugar, y se dedicaron supuestamente a la oración o al rezo. Y es que la pobreza los acerca más al Señor. Tampoco es el amor al dinero, para que no me confunda. Estoy hablando de hacer votos de pobreza, y por nuestra escasez, cuando vemos que otro tiene, entra algo que se llama, luego predicamos de eso, envidia. Entonces nos marca el pensamiento de la pobreza, porque yo no lo logré, creo que nadie lo puede lograr. Entonces, si en mi familia nadie prosperó, veo que otro prospera y me consume la envidia, y la envidia nos lleva a la crítica, al juicio de lo que otro tiene porque yo no lo tengo. Pensamientos de odio: pastores, que yo la veo, la mastico y la escupo porque no me la trago. Pensamientos de odio, pensamientos de rencor. Hay gente que tiene pensamientos de venganza. Hay mujeres que en la noche se acuestan a dormir y dicen: esa desgraciada le voy a hacer esto, voy a coger un corta uñas y la voy a le voy a hacer un manicure, un pedicure, no,
pensamientos de venganza, pensamientos de impureza, pensamientos de muerte. Escuchen este. Y el enemigo ha venido atacando tu mente quizá con pensamientos de muerte y de suicidio. O estás sintiendo que no tiene sentido para vivir. O hay una persecución todo el tiempo de una muerte. Me voy a morir joven, me va a pasar algo, muerte, muerte. Pensamientos de muerte. En el campo de la ciencia hay algo que se conoce, yo sé que aquí tengo también gente que estudia la palabra, imagínense la introducción de la palabra. Existe algo que se llama en la ciencia la neuroplasticidad. Dios nos dio una mente tan prodigiosa, tan hermosa, que la neuroplasticidad en los lóbulos frontales del cerebro está la llave del propio destino. Es allí donde se cocinan los proyectos, donde están las decisiones que surgen con la interacción de los 100 millones de neuronas en nuestro cerebro. ¡Qué magnífico! ¡Qué hermoso! Y todas esas conexiones que no se usan se pierden. Y hoy se sabe que el cerebro puede remoldearse a medida. Escuchen esto. La neuroplasticidad es la capacidad de aumentar o de disminuir el número de ramificaciones neuronales y de la sinapsis a partir del estímulo del cerebro. ¿Cómo así? Dios es tan bello que nos dio la facultad de que el cerebro es maleable, como plastilina. Es decir, si yo pensaba negativamente, Dios nos da la facultad de que el pensamiento negativo sea transformado por uno positivo. Pero de todo lo anterior que yo le he hablado, de toda esa introducción, lo que tenemos que comprender es que tenemos una mente caída, afectada por el pecado. Entonces allí es donde entró el concepto, si lo quisiera usar de esta manera, primero desde lo natural, San Pablo, el pensamiento de Pablo versus la neuroplasticidad. Así lo llamaría la ciencia, pero la Biblia lo llamaría el pensamiento de la mente de Cristo. Entonces, cuando hablamos de neuroplasticidad, hablamos de que el cerebro puede ser moldeable. Entonces Pablo dice lo siguiente: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para que haya transformación tiene que haber renovación, y la fuente de la renovación es la palabra de Dios, el estímulo del reemplazo del pensamiento incorrecto por el pensamiento de la palabra de Dios. Por eso cuando venimos a Cristo, el Señor dice: el que es débil, diga que es fuerte. Y la lógica dice: eso es estupidez. No, eso es decirle al cerebro lo que el Señor está diciendo a nuestra mente, porque las murallas verdaderas están aquí. Y lo que no logras exteriormente es porque no lo has logrado aquí. Entonces el negocio que no has logrado conquistar es porque no lo has conquistado acá. Lo que no has logrado desarrollar exteriormente es porque hay una creencia infundada en tu mente, negativa, que no te deja avanzar. Cuando venimos al Señor, entonces Pablo dice: comiencen a llenarse del pensamiento de la palabra, y una vez que se llenen de ese pensamiento, su mente va a cambiar. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir. Este texto lo leyó una hermana y tuve un conflicto con ella y con el marido, porque ella leyó esto: despojaos del viejo hombre. Y yo le digo: no es del marido. Efesios 4 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren esto acá. Miren, la ciencia lo llamaría neuroplasticidad. Pero si usted mira bien el pasaje bíblico, él está diciendo que nos despojemos de una mentalidad forjada por la familia, la cultura, el ambiente o pensamientos que vienen de parte de las tinieblas. Y luego dice: despójense de esa mente. Despójense de esa manera de vivir. O sea, no es que usted llega a la casa ahora y dice: me quito la camisa del viejo hombre y la echo a la lavadora. No es eso. Es las fundas mentales, las estructuras mentales, las ideas que tenemos. Por eso llegamos a la iglesia y entramos en tantos conflictos, porque traemos una cantidad de creencias. Todos nos juntamos acá y se vienen las peleas, las disensiones, las situaciones difíciles, porque
traemos una cantidad de maneras de mirar la vida. Entonces él dice, despójese de esa manera de vivir. Y hay un vicio que está en usted ya, que está en mí. Y renueven en el espíritu de vuestra mente y vístasen del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. ¿Cuántos estamos siendo bendecidos esta mañana? Pero es muy difícil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Si uno viene toda la vida con una mentalidad, es un proceso fuerte, formativo, y permitir que el Espíritu de Dios moldee nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Que uno viene ya acostumbrado a pensar así y todo lo filtra desde la manera en que se lo enseñaron. Pero cuando venimos a la palabra dice, comience a despojarse. ¿Qué estoy haciendo en este momento con su mente y el Espíritu Santo? No, yo estoy siendo el instrumento, pero lo que está haciendo el Señor es desmontando vestiduras, desmontando creencias y poniendo la creencia a la palabra del Señor. Por eso cuando nos congregamos lo que estamos haciendo es trayendo renovación a nuestro ser antiguo, la manera de vivir para vestirse de la nueva vida de Cristo. Ahora, si usted mira el pasaje bíblico desde el versículo 25 hasta el versículo 32, pone ejemplos prácticos de cambios de hábitos y de conducta, que esto no es fácil. Esto no es fácil. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Dice así: desechando la mentira. Dígale usted mentiroso, ¿qué es decir mentiras? Necesitamos de Dios. Deje de decir mentiras. Y esa es la manera en que se va a ir vistiendo el nuevo hombre. No, pues que la familia todos decíamos mentiras, pero vamos a dejar de decir mentiras. Aírese, pero no peque. O sea, la Biblia no descarta esas emociones que el Señor nos dio. ¿Cuántos este año se airaron? Levánteme las dos manos si alguien se airó este año. Si se airó, peleó, escupió, gritó, las pies, todo. Entonces por allá el hermano me dijo que no. ¿Nos podemos airar, sí o no? Pero dice, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces lo que el Señor está diciéndonos aquí en la palabra es: despójense de toda esa manera de vivir, de la gritería. ¿Cuántas mujeres gritaron a su esposo este año? No me lo contesten. Ay, por ahí más de una que es que amén, aleluya, aleluya. Me molestan. ¿O qué esposo gritó a su esposa este año? Aleluya. Silencio sepulcral. Gritería en la casa. Luego dices: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándose los unos a los otros. Entonces, produciendo estos cambios en nuestra mente, podemos decir que vamos hacia la obtención de la mente de Cristo, pero esto no es instantáneo, porque esto se produce en la conversión del cristiano. Atención a esto. Acabo de decir que en esta medida vamos avanzando a la mente de Cristo, pero otra pregunta: ¿yo obtengo la mente de Cristo o Cristo me da su mente? ¿Es por mi fuerza o es en el Espíritu? Si hay una intervención y una intención desde mi voluntad de despojarme del viejo hombre, pero Dios viene a traer una nueva mentalidad a nosotros cuando usted nace de nuevo. Ahí está el misterio de Juan capítulo 3, Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, porque cuando naces de nuevo hay una nueva metanoia, hay una transformación de la mente, y ese es el gran desafío. Entonces usted ve que las personas llegan a la iglesia, pasan aquí, hacen la oración de fe, reciben a Jesús en su corazón, y si lo vio un familiar y ya usted cometió un error, dice: ay, pero el evangélico, y allá te vas a la iglesia a darte golpes de pecho. Eso es lo que te enseña el pastor. A eso es que vas a la iglesia del camino. Porque el que nace de nuevo es el espíritu, pero no el alma, porque el alma estaba enseñado a muchos vicios. Entonces lo que Pablo dice: transformen el alma por medio de la renovación del entendimiento espiritual. ¿Cuántos vamos hasta ahí, hasta el momento? Entonces Dios nos está pidiendo avanzar a la mente de Cristo. Muchos pensamientos que nosotros tenemos no solo vienen de la cultura, no vienen de la familia, no vienen del entorno o del ambiente,
sino que vienen del área demoníaca o espiritual. Concluimos que muchas maneras en las que pensamos como pensamos por la familia en la que vivimos, ¿sí o no? Por ejemplo, yo voy a hacer otro paréntesis acá y avanzo a los ataques demoníacos. Por ejemplo, en mi casa, yo no vengo de un padre empresario, pero sí de una familia comerciante. Y como muchas familias en Colombia, sobrevivientes. Así que mi papá viajaba a los pueblos, vendía balones, vendía muchas cosas. Luego, para el tiempo que el metro de Medellín apenas estaba surgiendo, comenzó algo especial, que eran los colectivos, pero no son como los buses que usted conoce hoy día. Eran colectivos pequeños, creo que era como de 8, de 12 personas máximo, eran pequeños. Y mi papá sacó una mesa y la atendió, vendía chocolate, empanadas, buñuelos, pan de quesos. Y yo crecí viendo toda la vida a mi familia vender cosas en la calle, ahí fuera de la casa. Con ese trabajo yo vi que mi papá compró un colectivo. Con ese trabajo mi papá compró un taxi. Con ese trabajo mi papá compró la casa y nos dio estudio. Cuando yo era pequeño me prendió esa vena de querer comerciar también, porque fue lo que vi. Somos el resultado de lo que vemos en la casa. Entonces yo recuerdo que cogí un baldecito blanco, de esos como de pintuco, pero yo sé que era un baldecito blanco, pequeño, el tamaño. Y le dije a mi papá que me echara pasteles, que me iba a ir a vender pasteles. Y les insistí tanto que me metieron 4 pasteles en esa canequita. Y me fui por la cuadra de la casa, yo creo que tenía 6 años, y me fui gritando: ¡pasteles! Y yo veía a mi papá y mi mamá me miraban de lejos porque yo quería independencia económica. Y me fui solo. Pero abusaron de mí hasta los 25. Ahí sí a vender como... Entonces yo me voy por allá y ellos me están mirando desde lejos, pendientes de que estuviera vendiendo. Pues no eran los pasteles, pendientes de mí, porque creo que tenía 7 años, creo que tendría yo. Y me fui y le di la vuelta a la manzana y llegué con la coquita ahí, animado. Cuando fui creciendo, sequé a mi papá que me hiciera churros, que yo me quería ir a vender churros. Pero era porque eso es lo que yo veía que ellos hacían. Entonces mi papá me hizo unos churros y me puso los churros y yo me fui a vender churros. ¡Churros! ¡Churros de arequipe calientes! Y por allá, por el cuadradero, un cuadradero de colectivos, todavía no había vendido nada y cogí 3 churros y los tiré para el monte. ¡Qué comerciante tan efectivo! Llegué sin churros y sin plata, pero yo sentía que la estaba sacando del estadio, porque salí con tantos y ahora llegué con menos. Y la plata, ¿no? Me quería impresionar que ya estaba siendo comerciante, que estaba vendiendo. Entonces somos el resultado de lo que vimos en la casa. Número 2, los pensamientos o la área conductual no solo es desde la casa. Hay pensamientos que Satanás quiere traer a nuestra mente para atacarnos. Y muchos pensamientos, lo que voy a decir lo digo con respeto, con cuidado y con tacto. Hay muchas situaciones y pensamientos demoníacos que no se superan con psicología ni con psiquiatría. Mi esposa es psicólogo y me terapea todos los días. Me siente y me hace todos los exámenes, ¿no? No hay nada malo con la psicología ni con la psiquiatría, son ciencias que Dios dispuso. Lo que quiero decir es que hay muchos pensamientos que son de origen demoníaco y no salen con psicología, no salen con psiquiatría, sino que salen con arrepentimiento y ministración del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si siempre le remiten para allá al psicólogo, imagínese un psicólogo domando un demonio. Entonces, el psicólogo cristiano tiene que tener la interpretación espiritual, que lo llamamos discernimiento, y decir: venga, lo que usted tiene es un demonio que lo está atacando. Ahora, en la fe es más fácil echar fuera un demonio que quebrar una mentalidad. O sea, usted el demonio lo echa fuera, pero una mentalidad, eso necesita muchos años de transformación o una disposición para que el Señor nos forme. Entonces, hay enemigos demonios que te están lanzando dardos. Efesios capítulo 6, no tenemos 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en los lugares celestes. Por lo tanto, resistan al diablo, tomen la armadura de Dios. Y luego por allá hay un pasaje en la armadura que dice: tomen el escudo de la fe para que puedan resistir
los dardos. La palabra dardos en el griego es la palabra velos, dardos que el diablo te envía. Entonces dice: tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del enemigo. Entonces usted está por ahí, el diablo te está, mire, te está mandando ¿qué? Dardos. Entonces hay pensamientos que no son ambientales, culturales, sino que son satánicos, demoníacos. Por eso usted va a encontrar en Hechos de los Apóstoles el capítulo 5 versículo 3 que dice: entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo y vendiste el terreno. Recuerde que él tiene un terreno, lo vende, y él dice que toda la venta del terreno es una ofrenda para el ministerio apostólico. Vende el terreno y dice mentira, se queda con parte del dinero. Y Pedro le dice: usted no necesitaba hacerlo, el terreno era suyo, usted determinaba cuánto iba a sembrar en el ministerio, pero usted me está diciendo mentiras, me está diciendo que lo vendió en un valor que no es. ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera esta idea? Es que Satanás usa el poder de la sugerencia en el momento de nuestra mayor debilidad. ¿Cuántos aquí somos débiles? Todos los débiles, digamos, somos fuertes, pero Satanás utiliza el poder de la sugerencia en el momento de nuestra mayor debilidad. Y le voy a poner dos ejemplos. Génesis capítulo 3, se le acercó a la mujer y le dijo: con que os ha dicho Dios que no coman del árbol, de todo árbol del huerto, es que sabe Dios que el día que coman del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios. El poder de la sugerencia. Satanás, en el ayuno de Yeshua, 40 días y 40 noches, dice que se le acercó Satanás y le sugirió convertir las piedras en pan. En ese tiempo, dice la escritura, Mateo 4:3, el diablo se le acercó a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mire, si vamos conectando ya para ir finalizando el mensaje, la mente realmente es, ¿cómo lo podemos llamar? La adquisición, el bien más sagrado, uno de los bienes maravillosos que el Señor nos ha entregado, que es el que más que hay que cuidar, porque es ahí en la mente donde el diablo nos pone miedo, temores, engaños, miradas incorrectas, y es ahí donde el diablo ataca. Entonces las murallas verdaderas no están afuera, están acá adentro. Y el Señor quiere derribar esas murallas. ¿Cuántos dicen amén a él? El Señor quiere que esas murallas caigan antes de salir de este lugar. Entonces el diablo lo que va a hacer es mirar cómo lanzarte dardos. Y los dardos llegan de manera espiritual, pero también pueden llegar a través de una persona. Jesús le dice a Pedro: Pedro, estoy agobiado hasta la muerte. Y entonces Pedro le dice: pero Yeshua, usted no necesita morir, ¿a qué va a ir a la cruz? Entonces Jesús se quedó mirando a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque no estaba hablando Pedro, estaba hablando Satanás a través de Pedro. Entonces pueden venir personas a nuestra vida que no es la persona a la que está hablando, sino una entidad espiritual. Y muchas veces nosotros nos hemos dejado usar por el diablo. Pero también hay personas que se dejan usar por el diablo para venir a sugerirnos cosas y traer pensamientos, ideas en nuestras mentes. Porque los pensamientos persistentes se comienzan a convertir en fortalezas mentales. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Por eso el tema se llama Jericó está en la mente. La fortaleza está en la mente. Destrucción de fortalezas y argumentos. Verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces aquí se nos plantean unas armas para poder tumbar esas murallas, esas fortalezas, las fortalezas de Jericó. Entonces dice versículo 4: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, destruir argumentos. Destruimos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, y capturamos esos pensamientos rebeldes.
Entonces ya vimos que una fortaleza es un lugar fortificado, organizado para la defensa. Pero Pablo dice que lo vamos a derribar, es tirarlo abajo en pedazos, romper, destruir, arruinar, derribar, desbaratar, destruir, trastornar. El derribar fortalezas es la demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar. Dios mío, ayúdanos. Ayúdame a pensar diferente. Esta semana pasada estuve en un matrimonio precioso. Y cuando llegamos, el lugar que ellos escogieron es espectacular. La vista, se ve todo Medellín. Allá usted sube bien empinado ese lugar. Spider-Man trata de no subir porque se resbala, pero cuando usted llega allá encuentra una mirada preciosa. Pero fuimos en medio de un aguacero. Y llegamos en un aguacero. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, y aquí el punto en la vista, no se veía la ciudad, todo estaba nublado. Así que yo esperé en el carro como 40 minutos, todavía que bajara la lluvia. Llegamos temprano para que se terminara de arreglar la novia y lo que estaban organizando. Yo sabía que el matrimonio se hacía al aire libre, entonces el aguacero era fuerte. Cuando fui donde la novia, esa novia estaba pero feliz, estaba alegre. Y yo me quedé asustado, yo asombrado, y ella estaba feliz. Y me dice, y yo, Paula, está como frito el día. Bueno, no se siente tanto tampoco, pues. Ella me dice, pastor, ¿sabe que yo era una mujer que me quejaba por todo en la vida? Si algo no funciona, por todo, yo me quejaba por lo bueno, por lo malo, de todo me quejaba. Ahora yo no me quejo de nada, estoy feliz en este matrimonio, va a salir espectacular. Y yo nunca la vi todo el tiempo sonriente, la vi feliz. Y llegó un momento que se paró la lluvia y empezamos la ceremonia y todo fue hermoso. Entonces ella me decía, yo primero me quejaba, ahora ya tenía una manera de pensar diferente. No sé qué cosa le vamos a pedir al Señor en una área para pensar diferente. Y termino con 2 punticos cortos, porque si no tiene la conclusión, ¿qué sentido tiene el mensaje? Te doy el problema y no te doy el antídoto. Entonces Pablo dice que hay unas armas espirituales, van a ser las mismas. La palabra no cambia. Armas espirituales, número 1, la oración. La palabra es un arma espiritual. Amén. La liberación. Si tiene usted un pensamiento de muerte perseverante, y quiero que haga un examen en este momento, piense cuál fue el pensamiento que más predominó en su mente este año. ¿Va conmigo? Piense cuál fue el pensamiento que predominó en su mente este año. Si fue de muerte, si fue de fracaso, si fue de quiebra o si fue de ruina. Y si usted identifica que fue el mismo pensamiento, busque liberación. Busque quien ore por usted. Ponga las manos y busque liberación. Amén. Procure que sea el mentor de la iglesia o la persona que lo asiste a usted. Una recomendación como pastor: hay personas que buscan a 30,000 gentes todo el tiempo, y uno ve que lo oran aquí, lo oran allá, llaman allá, vienen acá, los encuentran en 10 iglesias, 15 pastores, 30 intercesores, eso armados hasta los dientes, pero la persona no cambia. Entonces busque que usted esté plantado en un lugar. Yo soy pastor y no solo escucho mis prédicas, mi esposa me ha visto escuchando cuando predico. Yo escucho también otras personas, pero busco que mis oídos no estén llenos de muchas opiniones. Sí, pues asiente sus oídos a la voz de Dios y busque liberación. Entonces, oración, ¿y qué más? Porque hay momentos que necesitamos que alguien ore por nosotros. Espíritus de muerte que están oprimiendo la mente de esta mujer se van en el nombre de Jesús. Todo ataque, hay como, uno se siente como sofocado, no puedes dormir y te despiertas 2 de la mañana sobresaltado, sobresaltada, y es el mismo pensamiento y sofocado. Reprender esos demonios. Amén. Lo número 3, alabanza y adoración. Entonces yo voy a muchos hogares, ay, que el niño no duerme, y le cojo el Spotify y el niño no escucha sino a Bad Bunny. Pastor, es que estoy sintiendo muchas ganas de matar a mi marido, pero toda la noche escucha esa canción y lo mataría junto con él. No, tienes que renovar hasta tu música, ¿cierto?
pastor, es que estoy sintiendo mucha tentación al adulterio. ¿Y qué estás escuchando? En un pequeño motel donde no exista el reloj del salmista. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Yo digo eso porque me acuerdo de esa canción cuando estaba pequeño, que por ahí la ponían en la casa, imagínense. Por eso es que hablo de cierta música vieja, que no escucho música, no se saben muchas canciones porque las estás escuchando todo el tiempo en la calle, pero alabanza y adoración. Búsquese en la noche, si ustedes lo consideran pertinente, compren un bafle pequeño por wifi, compren una SD, una memoria y coloquen música de adoración. Hay música que yo les puedo recomendar. Hay una música que es de adoración instrumental toda la noche. Nosotros siempre dormimos en la casa, años que mi esposa y yo dormimos así, siempre toda la noche con adoración. Amén. Entonces, una de las maneras de que haya libertad en los pensamientos es la palabra de Dios, la alabanza, la adoración. ¿Y qué más les dije? La liberación. Y busque atar en el nombre de Jesús esas obras demoníacas, satánicas. Amén. Entonces dígale al diablo: diablo, eres un mentiroso. Escuche lo que le voy a decir: el diablo es un mentiroso. Y todo lo que usted ha pensado que le va a pasar, no le ha pasado ni le va a pasar. Amén. ¿Cuántas cosas usted dijo me va a pasar eso y le ha pasado? No. Pues hay cosas que Dios le puede mostrar por discernimiento, pero miedos y miedos, y al diablo te vas en el nombre de Jesús, y que te voy a matar la hija, y que te la voy a dañar, y te la voy a destruir, y te vas en el nombre de Jesús. Es mentira, es una mentira, él es un mentiroso. Entonces por eso nosotros necesitamos reprenderlo en el nombre de Jesús, liberación. Y necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: necesito la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:11, me salté 2 versículos para que vamos a este. Miren a este pasaje, y es donde está esa revelación completa para que nos vamos a orar. Primera de Corintios 2:11, que va a salir en pantalla en este momento, dice así: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto, ojo pues que esto es potente, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios y no el espíritu de este mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no son evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. Wow, mire lo que viene. Wow. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Déjenme en el pasaje ahí. Déjenme el pasaje. Los que no son espirituales no pueden ¿qué? Y les suena una ridiculez. Por favor, una cosa es el PNL, programación neurolingüística, pensamiento positivo. Eso no es la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no la puede impartir un coach. La mente de Cristo la imparte el Espíritu de Dios. Ni GPT, ni Sonora, ni ninguna inteligencia artificial conoce los secretos de los pensamientos de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede traer a nuestras vidas la mente
No me confunda pensamiento positivo con la mente de Cristo. Entonces, cuando viene la mente de Cristo, los pensamientos comienzan a alinearse. Levante sus manos ahí sentados. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Hay más de 200 personas conectadas en internet. Si usted escucha esta predicación y cree que un familiar suyo la debe de escuchar, ahorita voy a predicar nuevamente a las 11:30 de la mañana, segundo servicio. Envíela a alguien, porque Dios le va a hablar a alguien esta mañana. Hoy el Señor está derribando Jericó en nuestra mente. Con sus manos levantadas, ¿de qué sirve salir a darle vueltas a lugares físicos si en lo espiritual no han caído las murallas? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para que nuestra mente, nuestra área cognitiva, nuestro razonamiento, análisis, imaginación, nuestro lenguaje, nuestra toma de decisiones, nuestras emociones, conciencia, memoria, voluntad, sea tomada totalmente por tu presencia. Y hoy renunciamos a los pensamientos de temor, renunciamos a los pensamientos de rechazo, a los pensamientos de derrota, a los pensamientos de incredulidad, a los pensamientos ansiosos de preocupación, a los pensamientos de pobreza, de envidia, de odio, de rencor, de venganza, de impureza sexual, a los pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Padre Santo, que este día me comience con tu ayuda a despojarme del viejo hombre, la vieja mentalidad, la vieja manera de pensar, en el nombre de Jesús. Y oramos para que en este momento esos pensamientos culturales, familiares, ambientales, Señor, sean desarraigados de mi vida. Ayúdame a pensar diferente, a pensar como piensa tu palabra, Señor, a llenarme de tu palabra, a poder creer lo que tu palabra dice que yo debo creer. Renuncio a la incredulidad, a la duda, en el nombre de Jesús, a la pereza, a la apatía, y pido, Señor, que tu palabra permee mi mente, mi corazón, mi espíritu. Quiero pensar lo que tú dices de mí. Soy hijo, soy amado, soy salvo, soy redimido, he sido perdonado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, quiero creer lo que tu palabra dice de mí, no lo que el diablo dice de mí. Yo creo que soy tu hijo amado, que tú abres caminos delante de mí, que tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Yo creo que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Padre, yo creo que yo doy el fruto a su tiempo y que mi hoja no cae. Padre, yo creo que mis enemigos se derriten delante de mí como se derrite la cera delante del fuego. Padre, yo creo que mis hijos y los hijos de mis hijos serán un sacerdocio que te sirven a ti. Padre, yo creo que tu palabra ha dicho: mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, yo quiero creer lo que ya tú has dicho de mí. Yo creo, Señor, que tú eres mi sanidad, que tú eres mi libertador. Padre, yo quiero creer que tú eres Jehová Rafa, que tú eres el que sanas mis dolencias en mi cuerpo. Padre, quiero creer lo que dice tu palabra en Isaías, que por tu llaga yo soy curado. Padre, yo creo tu palabra que dice que tus pensamientos son pensamientos de bienestar para mi vida, que tus pensamientos son más altos que los míos. Padre, yo creo tu palabra que dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, por las aguas no me voy a ahogar. Padre, creo lo que dice el Salmo 91: aunque pase por el valle tenebroso, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Creo lo que dice tu palabra en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar, pastorea mi alma. Padre, creo lo que dice tu palabra, que tú viniste para traer vida y vida en abundancia. Padre, yo quiero creer lo que tu palabra dice. Por eso renuncio a todo pensamiento de mentira, a todo pensamiento contrario, a todo pensamiento demoníaco, satánico, hechizado, palabras lanzadas contra mi vida, todo altar levantado en contra de tu vida. Creo lo que dice tu palabra: no hay hechicería que pueda contra Jacob. Creo lo que dice tu palabra: ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenaré a toda lengua que se levanta en juicio. Padre, creo lo que dice tu palabra en esta mañana. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Creo lo que dice tu palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
roca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En el nombre poderoso de Jesús, creo lo que dice tu palabra: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Quiero creer lo que tú piensas acerca de mí. Quiero creer lo que tu palabra dice de mí, que tú me perdonas, que tú me limpias, que tú me has restaurado. Padre, yo creo lo que dice la palabra en el Salmo 42: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Padre, yo creo que mi vida tiene hambre y sed por tu palabra. Gracias, Señor. Creo lo que dice el Salmo 71: oh Señor, acúdeme para librarme, y acude, oh Dios, para socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, y sean vueltos atrás avergonzados los que de mí mal desean. Padre, yo creo lo que tú has dicho de mí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito, 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 bendito sea el nombre de Yahweh. Cae todo muro de Jericó en mi mente. Cae toda muralla, cae todo argumento, cae toda fortaleza. Todo demonio se va, se va, se va. Eres mentiroso, eres mentiroso. Me has estado diciendo mentiras, me has estado confundiendo, me has estado trayendo miedos, temores familiares, personales. Me has estado trayendo temores a través de voces, personas, sueños mentirosos, visiones mentirosas. Se caen en el nombre de Jesús. Y creo lo que el Señor dice de mí, que Él me sostiene por su mano derecha. Creo lo que el Señor dice de mí, en el nombre de Jesús. Renuncio a la manera que pensaba mi familia, renuncio a la manera que pensaba mis antecesores, renuncio a la manera en que he pensado hasta el día de hoy, de mí mismo, de la iglesia, del ministerio, de las finanzas, de cada área negativa y contraria, y quiero pensar como piensa la palabra y como tú has dicho de mí. Hoy se caen argumentos, se caen murallas por el poder del Espíritu Santo. Ministro, Señor, libertad en las mentes. Toda atadura se cae en el nombre de Jesús. Y hay liberación en la mente. Hay liberación en la mente. Espíritus de muerte, espíritus de suicidio, de muerte. En el nombre de Jesús, toda mente es liberada, es desatada por el poder del Espíritu de Dios. Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Espíritu de Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias, gracias. Limpia mi mente, renueva mis pensamientos. Espíritu Santo, transfórmame. Dile: limpia mi mente, limpia mi mente, renueva mis pensamientos. Espíritu Santo, transfórmame. ¿Cuántos pueden decir: limpia mi mente, limpia mi mente, renueva mis pensamientos? Espíritu Santo, transfórmame. Iglesia, una vez más, dile: limpia mi mente, renueva mis pensamientos. Espíritu Santo, transfórmame. Dile: limpia mi mente y limpia.